Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, bendecimos y proclamamos tu nombre. Bendice tu palabra en nuestros corazones, la necesitamos para fortalecer nuestras almas. Queremos, Señor, experimentarla en lo más profundo de nuestros corazones. Sabemos que ahí solamente es la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Ella nos puede renovar, fortalecer, cambiar. Y una vez más deseamos que sea efectiva en nuestra vida interior. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, nos vamos a ir a Lucas en el capítulo 15. Encontramos estas palabras. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Bien, vamos a quedarnos por ahora en estos primeros versículos. Bueno, Jesús dice que estaba y qué clase de personas se le acercaban para oírle. Bueno, la verdad que solamente aquel que reconoce que tiene una necesidad busca. Alguien que no siente la necesidad de algo no lo va a buscar. Si usted tiene o yo tengo el estómago lleno, no creo que busquemos que nos den de comer. Pero si hace algunos días que no hemos comido, pues sí que vamos a buscar que nos den de comer si no tenemos. Porque hay una necesidad. Y los publicanos, los pecadores, sentían la necesidad que Jesús podía ayudarles. Es muy importante, hermano, cuando nos acercamos a Dios, cómo nos acercamos. ¿Venimos con hambre de Dios o no? Porque si venimos con hambre, Dios nos va a alimentar, nos va a saciar. Si nosotros venimos a Dios sin la necesidad de recibir de Él, entonces, ¿para qué venimos? ¿Estamos perdiendo el tiempo? La pregunta es, hermano, ¿por qué los fariseos y los escribas murmuraban y juzgaban a Jesús? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Cuáles son las causas? Hermano, ¿cómo puede ser que podamos llegar a murmurar, criticar y juzgar a personas que son mejores que nosotros? ¿Usted se lo ha preguntado? Porque, por cierto, me imagino que Jesús era de mucho más valor y mucho más justo y más recto que los escribas y fariseos. Le criticaban porque dejaba que se le acercaran a aquellas personas que ellos no se atrevían a convivir con ellas. ¿Cuál era el problema, hermano? El fanatismo. Los extremos. No deje que el fanatismo le controle su vida. Cuando el fanatismo controla nuestra vida, caeremos en la misma condición de los fariseos. El fanatismo, hermano, cierra nuestros ojos para ver los valores en las personas. ¿Y por qué las personas actúan como actúan? Si estos gente religiosa hubiera sido más de corazón y tanto superficiales, se habrían dado cuenta por qué Jesús aceptaba a esta clase de personas. Se habrían dado cuenta que el Mesías, el Hijo de Dios, que por cierto ellos no le reconocían, muchos de ellos, había venido para salvar a los pecadores. Había venido a revelar el amor de Dios a los necesitados. Pero su ceguera espiritual, su concepto religioso, su forma de vida les mantenía ciegos. ¿Por qué? Porque ellos veían las cosas desde la parte superficial. Hermano, nosotros no podemos juzgar a las personas por la forma exterior que tengan.
porque nos vamos a equivocar. Los valores de las personas están dentro, hermano. No porque una persona lleve una ropa mejor que otra, es porque esa persona es más buena que la otra. Ni por cierto que tiene mayores favores que Dios que la otra que no tiene esos mismos beneficios. No es cierto, porque la Escritura nos revela todo lo contrario. Y aquí encontramos una vez más un pasaje donde el problema de los fariseos era sus tradiciones. No era el sentido de la palabra, porque si ellos hubieran conocido profundamente la palabra, se darían cuenta que Dios tiene interés también en estas personas necesitadas. ¿O es que Dios solamente valora a los ricos y a los importantes de la tierra? ¿A dónde está escrito eso? ¿No dice la Biblia que Dios tiene cuidado del huérfano, de la viuda y del pobre y del extranjero? ¿Lo dice o no? El problema que tenían estas personas es que se creían autosuficientes y creían que sabían más que nadie. Hermano, cuando alguien se cree que sabe más que nadie, es un legalista. Ha llegado a un extremo y va a juzgar a todas las personas y la mayoría de veces se van a equivocar. ¿Para qué tenemos estos pasajes? Para que aprendamos que no debemos ser juiciosos. No nos dejemos llevar fácilmente por la apariencia, no sea que pequemos con nuestra lengua, hermanos. Porque una vez empezamos a expresar y a juzgar a las personas, de inmediato ya estamos pecando. Ya estamos haciendo algo que desagrada a Dios. Ya estamos actuando incorrectamente. Somos muy propensos, hermanos, a ser como los escribas y los fariseos. Porque los escribas eran los que redactaban las escrituras, eran los que interpretaban las escrituras. Los fariseos eran los que tenían el concepto de ser más santos que los demás. Pero su vida y sus palabras demostraban todo lo contrario, hermanos. Damos gracias a Dios por el Evangelio, por estas palabras donde revela la equivocación que muchas veces cometemos los seres humanos. De ahí que es tan importante, hermano, conocer la palabra de Dios, pero no conocerla intelectualmente, porque esta gente conocía intelectualmente bien la palabra de Dios. Pero a veces el conocimiento intelectual nos puede llevar más allá de los conceptos de la palabra de Dios. Nos puede, sin darnos cuenta, enredar y creernos que lo sabemos todo. Y nunca sabemos lo suficiente, hermano. Necesitamos algo más en nuestra vida. Tiene que ser algo interior en nuestro ser. Tenemos que entender lo que significa la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es una realidad y cambia las vidas, nos hace diferentes personas. Jesús era diferente. ¿Por qué? Porque Él era la palabra, hermanos. Él no le importaba lo que los demás pudieran decir de Él. Nosotros sí, cuidado, a ver qué van a decir, con quién andamos, con quién nos relacionamos, qué concepto tienen de nosotros. Siempre estamos con esta preocupación. Pero vemos que Jesús estas cosas no le importaba. Él en ningún momento cometió pecado. Él supo cómo actuar en cada situación y actuó perfectamente, hermanos. Pero el asunto que a los fariseos y los escribas les tenía en un cerco era el asunto de la contaminación, de la limpieza. Ellos tenían cuidado de lavarse las manos, de lavarse la cara, de lavarse el exterior, de aparentar buena presencia, ropas bien limpitas, correcto, que no estoy en contra de ello, con ropas espléndidas que impresionaban a la gente, solamente apariencia, hermano. Apariencia de piedad, pero Jesús dijo, pero por dentro es todo lo contrario, hermanos. Así que este era el gran problema. Eso era lo que les llevaba a estos hombres a juzgar injustamente al Mesías. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos. Tenemos que ser prudentes y no ser prontos
en ser juiciosos sobre las personas. Esto no quiere decir, hermano, que vamos a permitirlo todo. No se puede permitir todo. Y no vamos a permitir el libertinaje. Y no vamos a permitir que una persona persista en pecado. Hay que orar por una persona. Si hay algo que muchas veces esclaviza a alguien y él no puede salir, hay que orar por esa persona. Hay que ayudarle a salir de esa situación. Para eso Dios nos ha dado la oración. Para eso podemos entrar en contacto con Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos recursos, hermano. Tenemos el Espíritu de Dios, que es el mayor recurso que tenemos en nuestro ser interior, para que la obra sea desde dentro, para que la limpieza sea desde dentro. Muchas veces procuramos limpiarnos de afuera, pero no nos limpiamos de dentro. Tenemos cuidado muchas veces de nuestro lenguaje, de nuestras expresiones. A veces entramos, hermano, por la puerta de la iglesia y ya somos otras personas. Pero cuando salimos de ahí, ya nuestro lenguaje es diferente. Nuestra forma de actuar es diferente. Como si Dios solamente estuviera en este lugar. Como si Dios no estuviera en la calle, como si Dios no estuviera en el hogar, como si Dios no estuviera en el trabajo, como si Dios no estuviera en cualquier lugar donde nosotros estemos. Dios está ahí, hermano. Está ahí. No podemos ser cristianos de iglesia. Hoy en día hay muchos cristianos de iglesia. El cristianismo es una vida, no es una forma. Es una vida el cristianismo, hermanos. Y no podemos engañarnos. Estamos en este mundo para ganar las almas, no para perderlas, hermano. Si hay algo que escandaliza al mundo, es la hipocresía, hermano. La hipocresía ha hecho que la gente se vuelva atea. El cristianismo tradicional y el cristianismo religioso, no importa de qué tendencia sea, es la causa del escándalo para este mundo. Y por eso hoy en día la mayoría de los seres humanos se han vuelto ateos. Dice que Dios no existe. La culpa no la tiene esa pobre gente. La tiene la iglesia, la tiene la religión. Que le hemos puesto obstáculos, tropiezos. Esta es la realidad. Es el obstáculo, son los impedimentos que nosotros ponemos. Pero tenemos que ver, hermano, a través de estos pasajes, que tenemos que valorar más lo que es la vida interior. Esta gente tendría que haberse parado a pensar, ¿quién es este hombre? ¿Por qué este hombre actúa de esta manera? ¿Por qué él es diferente a nosotros, que a él no le importa tocar a las personas que para nosotros no nos atreveríamos a tocarlas? ¿Por qué? Ellos podían haberse preguntado, ya que eran los representantes de Dios en la tierra, dice. Hoy en día también hay mucha gente que dice ser representante de Dios en la tierra. ¿Pero qué clase de vida? Sí, todos tenemos bonitas palabras. No importa la clase de religión que sea, todos tienen bonitas palabras, todos tenemos buenas expresiones. Pero el mundo no vive de buenas expresiones. No vive de eso. Jesús vino para mostrarnos cómo es un cristiano, hermano. Cómo debe ser el verdadero seguidor de Dios. Cómo debe ser el verdadero representante de Dios en la tierra. Él quiere que seamos personas cambiadas por el poder de Dios en nuestros corazones. Él quiere que la vida de Dios more dentro de nosotros. Él nos dio ejemplo en todo, hermanos. Pero le juzgaban, le criticaban, le murmuraban, no le valoraban. Pero, hermano, Jesús siguió haciendo su trabajo. La pregunta es, ¿qué es realmente lo que le impide, hermano, a usted? ¿Qué es lo que me impide a mí? ¿Hay un impedimento como tenían estas personas para reconocer que ese hombre era superior y mejor que ellos? ¿Qué es el velo que todavía nos cubre en nuestro corazón, que no podemos ver la verdad? Porque Dios quiere que la veamos, hermano.
Así que este era el problema, el fanatismo. Hermano, no deje que el fanatismo sea parte de su vida. Olvídese del fanatismo. En cuanto usted descubra fanatismo en su vida, quíteselo. Hermana, cuando usted vea fanatismo en su vida, quíteselo. Que eso no glorifica a Dios. Así que Jesús siguió haciendo su trabajo, aunque la gente le criticaba. Si a usted le ven que usted hace el trabajo que la Biblia enseña que tiene que hacer, a usted le van a criticar. A mí me van a criticar. La gente quiere que sigamos la corriente, que nos unamos al movimiento superficial. Ese es el trabajo del diablo, que nos movamos al sistema religioso. No, Señor, yo me voy a mantener en la verdad. Hay que mantenerse en la verdad. Y hay que desarrollar y crecer y buscar que Dios nos haga cada día mejores, porque vamos camino a la perfección. Todos tenemos que empezar a trabajar más, a buscar más para conseguir lo que es la palabra, lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora Jesús le va a poner un ejemplo. Y le dice estas palabras. Dice entonces, verso 3, él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Bueno, este pasaje, si lo queremos interpretar, parece como que es con una contradicción. Es decir, ¿cómo vamos a dejar 99 y no vamos a ir a buscar a una? Mejor aguantar las 99 y que se pierda la una. Esa es la lógica, ¿o no? Claro, no tiene sentido. Como ella ha dicho, más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero en este caso dice que él deja las 99 y va a buscar la que se había perdido. Él les estaba diciendo a los escribas y fariseos la labor que él tenía que hacer, que él había venido a mostrar el amor de Dios, él había venido a traer un sistema de gracia y de perdón para todos, no importa el grado de pecado. Si la gente se cree que el otro es más pecador que él también tiene culpa para arrepentirse. Porque todos tendrían que arrepentirse. Hermano, las 99 representan a los que ya son salvados, amén. Y el que está salvado por la gracia de Dios, a ver, no necesita otra vez ser salvado. Los 99 habla de la seguridad. Eran 99 ovejas que estaban ya en las manos de su padre. Estaban en el redil ya protegidas. Pero la que estaba afuera, esa es la que hay que ir a buscar. Es esa la que hay que ir a buscar. Porque esa está perdida. Esa es la que hay que ir tras ella hasta encontrarla. Es interesante, hermano, porque cuando el Señor pone ejemplos sobre este aspecto, qué trato y qué forma de actuar, ¿verdad? Dice que va tras ella. No le importa el costo, no le importa el tiempo, sino él camina de noche, de día, con el sol, con el frío, no importa, porque a veces es verano, otra vez es invierno, pero las ovejas están ahí perdidas y va tras ella hasta encontrarla. Nosotros muchas veces vamos tras ella a medio camino y nos volvemos. Y ¿saben lo que hacemos como los fariseos? Dicen, se lo merece. Que no se hubiera ido, tonto. Pero la Biblia dice que él va tras ella hasta encontrarla para mostrarle el amor de Dios. Nosotros cuando encontramos al hermano, por ahí un día de frente, empezamos a hablarle y le decimos, hermano, ¿por qué has dejado de venir a la iglesia? ¿Qué? ¿Ya andas por ahí perdido? ¿Qué? ¿Ya te fuiste de la iglesia? ¿Ya lo abandonaste todo? Porque así reaccionamos muchas veces.
En vez de ayudarle, lo que empezamos a juzgarle. Y empezamos a condenarle. Somos bruscos con la gente. Pero la historia dice que Jesús va tras ella. Se la echa a cuestas. Nosotros las arrastramos, Él se la echa a cuestas. Nosotros las cogemos de los pelos, Él se la echa a cuestas. Sí, somos muy propensos a arrastrarles. Él no, Él se la echa al hombro. Imagínense qué grande es el amor de Dios, amén. Qué diferente a nuestro amor. ¿Para qué se necesita un corazón nuevo, hermano? Para actuar como Cristo. ¿Cómo tratamos muchas veces a nuestros hijos? Porque son rebeldes. A veces hasta desearíamos verlos muertos. Antes de verlos así, ¿no? Más valía que no hubieran nacido. Hay padres que dicen, más valía que no hubieran nacido para verte cómo estás. ¿O no? Que somos muy buenos. Nosotros no, somos muy buenos. Se necesita, hermano, una experiencia muy profunda para actuar como Jesús actuó. Llegar a donde está la ovejita, pobrecita, ahí en medio de las zarzas, ahí amarrada por los demonios, por el mundo, y ahí en el barro, toda llena sucia, porque así andan muchos cristianos, se fueron, se ensuciaron. Y anda que quién se la echa a cuestas con lo sucia que está, con las pezuñas sucias que lleva. No. Hay que arrastrarla, que si no nos mancha. Y además, claro, está herida. Hermano, hay muchos hermanos que están heridos, los hemos herido, o están heridos por la situación. Y cuando llegamos a ellos, en vez de echarle un poquito de aceite y vino, como hizo el buen samaritano, empezamos a darle unos palos y le hacemos la herida más grande que la tenía. Tiene la llaga infectada, hermano. En vez de ponerle bálsamo, lo que hacemos es rascarle. Para que la herida sea más grande. Pero el buen pastor se echa la oveja a cuestas. ¿Amén? A cuestas. Paga un precio, hermano. Y encima se fue tan lejos que fíjate que pasó toda la noche buscándola y no. Y es de la madrugada que encuentra la ovejita. Y ahora hay que volver a redir que está lejos. Después del cansancio de toda la noche buscándola, ahora se la encuentra de madrugada. Y ahora imagínense cuántas horas le costó. Y ahora imagínense si tuvo que andar todas esas horas hasta volver a redir. Menudo trabajo tiene el buen pastor. Hermano, Él nos aguanta. Él nos protege, nos sostiene hasta que nos lleve con Él. Pero nosotros no aguantamos ni las palabras que nos dicen a veces los hermanos porque están enfadados y nos dicen, sois unos hipócritas. Nos lo han dicho más de una vez. Y quizás tienen razón. Pero no solo el pastor hipócrita, también ustedes y todos. Pues también tienen derecho a trabajar. Porque no solamente a veces somos hipócritas, también somos gandules. Perdone, no se ofenda. Dios nos ama, ¿amén? Pero es para despertarnos. No se ofenda a nadie, hermano, pero la verdad es que muchas veces no solamente somos, ¿qué? Dilo usted, para que no diga que lo he dicho yo solo. Gloria a Dios, que Jesús le ama. Eso, a veces somos no, pues somos ovejas del Señor, nada de cabritos. Son los perdidos. Somos siempre ovejas por la gracia de Dios. Pero ovejas sucias. Ovejas descuidadas.
Pero menos mal que tenemos a alguien que nos protege, que aunque le critique, él sigue trabajando. Hermano, hermana, aunque te critiquen, tú sigues trabajando. No nos cansemos, hermano. Sigamos buscando las ovejas que están descarriadas, que hay muchas. Hay trabajo para todos, dice ahí, hermano. Dice, hermano, ¿qué puedo hacer? La iglesia. Digo, vete a predicar el evangelio ahí en la calle, que hay muchos perdidos. Ay, hermano, yo tengo temor de vergüenza. Pues ponte de rodillas en este rincón, que ahí no te ve nadie. ¿Ves cómo hay trabajo para ti también? Ah, no, es que yo pensé que me ibas a invitar a predicar. Primero aprende a trabajar y después predicarás. ¿Amén? ¿Qué se cree? Que yo subía el púlpito así, me tuve que estar muchos años trabajando, hermano. Tuve que limpiar muchos váteres, hermano. Ya lo saben. Y muchos metros de locales. Y pasar muchas necesidades, hambres, fríos, estar sin luz en casa, estar sin agua en casa y sin gas. Todos tienen sus bomboncitos o tienen ahí. Y oiga, me vienen llorando porque no tienen un plato de comida. Ay, si hubieran andado conmigo, se habrían enterado lo que significa ser cristiano. Qué cómodos son los cristianos de hoy, hermano. Somos muy cómodos los cristianos de hoy, hermano. Gracias a Dios, que Dios nos da pan todos los días. Bueno, yo no estoy pidiendo que usted pase por las pruebas que yo he pasado, porque quizás Dios no tiene el propósito que tú tienes conmigo. Yo tenía que aprender a sufrir. Porque claro, el concepto es como habían dicho, los cristianos una vez se convierten ya no sufren. Esta es la predicación que me dieron a mí. Nada, prosperidad, seguridad, lo cual todo eso es cierto. Pero nunca me dijeron, usted se puede quedar sin comer. Y empecé a leer la Biblia y veo que sí, que Pablo pasó hambre. ¡Ay! ¿Qué clase de evangelio me han predicado a mí? Porque para ellos mi negocio iba a prosperar y yo en vez de tener un pequeño negocio iba a tener un gran negocio. Ese es el evangelio que predican hoy, hermano. El evangelio de la prosperidad. Ayer daban un programa en la 2, no sé si alguien lo vio, sobre las religiones en Norteamérica. Había hasta unos que tenían una serpiente, ahí hacían como que jugando con las serpientes, con los animales, y decían, bueno, si muerde alguno, oramos para que Dios, y si se muere, se muera. Y yo digo, ¿para qué tienen esas serpientes ahí? Porque Pablo cogió una serpiente una vez. No es tentar a Dios eso, hermano. Bueno, hay tantas clases de religiones, hermano, mega iglesias se llaman. Tienen hasta ciertos centros comerciales dentro para que los niños jueguen, para que vayan a ir a comprar, para que vayan a divertirse. Tienen todo ahí dentro de esas iglesias. Hermano, ¿qué clase de iglesias son esas? No, hay que vivir bien, que no falte nada, dicen los predicadores. Pues eso no es el evangelio. El evangelio es, gracias que Dios nos protege, pero también Dios nos dice que la parte del evangelio, del verdadero evangelio, es sufrir por Cristo. No deseo, hermano, que usted sufra, que Dios lo guarde, lo bendiga, pero recuerde que servir a Cristo es pagar un precio. Amén. Servir a Cristo es pagar un precio. Y hoy en día el cristianismo es un cristianismo fácil. Y usted tiene que salir del cristianismo fácil y tiene que empezar a darse cuenta que ser cristiano es una persona, como dice Pablo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Sabe lo que es eso? Cualquier momento usted puede quitar la vida por ser cristiano, no importa, Cristo está con nosotros. Al fin y al cabo, como alguien dijo, contra antes me mate, antes me mandan al cielo. Para lo que hay aquí abajo, bueno, pues tenemos trabajo, amén. No piense irse al cielo, ¿eh? Ay, gloria a Dios. Mire, ¿sabe que salió ahí un predicador? Termino con esto. Le pregunta, dice, ¿usted a quién ha elegido? ¿Ha votado? Y dice, mire, yo voté a la mujer de Clinton. ¿Cómo se llama? A la mujer de Clinton. A eso, dice, porque con este gobierno rápidamente esa coge, ¡pum! Y nos manda a todos para allí. Dice, yo como me quiero ir al cielo, la voté. Pero ya ve usted que
qué ideas tiene, de verdad. Hay que tener cuidado, hermano, porque eso es fanatismo. Eso es fariseísmo, eso no tiene sentido. Esperemos en la gracia de Dios y que Dios nos lleve cuando Él quiera. Amén. Trabajo tenemos, no tenga prisa. Sigamos trabajando, hermano, que es nuestro deber, orando, predicando, ayudando, como sea, hermano, para la gloria de Dios. Vamos a orar, Padre. Te damos gloria y alabanza y te pedimos una vez más que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones y que no vivamos de fantasía, oh Dios. Queremos comprometernos con tu obra. Danos gracia también, Señor, y fuerzas para ello. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén.